El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que desde ya está a disposición de todos ustedes para que nos llamen, nos cuenten cuál es su caso y nosotros le respondemos desde el punto de vista profesional en este campo del derecho especializado en el derecho laboral y de la seguridad social. Bienvenidos todas y todas y nos vamos entonces con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias, mi señora. ¿Cómo está usted? Pues ahí de regularcito. Vea, Bueno, doctor, me alegra, mi señora. Para decirle que lo quiero mucho y me gusta mucho su programa, todos los días lo escucho. Le recomiendo mucho a las personas que se comuniquen con usted para que hablen sobre lo de la pensión. Sí, señora. Por otro lado, yo lo llamo para decirle que haga el favor y nos explique cómo es eso de que los viejos que no tienen de qué comer, pero que tienen un rancho, se lo embarguen a los bancos o al gobierno para que el gobierno les dé una platica, pero cuando se muera, entonces si los hijos en vida no son tan miserables que no le dan de comer a los padres, entonces cuando ya se muera, ¿cómo va a ser la vuelta allí? Yo creo que eso es para quedarse con la propiedad, porque si en vida no le dan de comer a los papás, mucho menos los van a, después de muertos, para recuperar la casa van a pagar los millones y los millones que le han dado a los viejos. Bueno. Que el banco le ha dado a los viejos y después para recuperar las casas. Está bien, mi señora. Muchas gracias, pero contémosle aquí cuál es su nombre a los televidentes. Yo me llamo Margarita Cifuentes. Doña Margarita. Lo escucho y me gusta mucho. Esta es la hora en que yo almuerzo y me acuesto a oír la siesta, a hacer la siesta, escuchándolo a usted. Bueno. Entonces yo quiero que nos haga el favor y nos explique por qué es que a mí eso de la tal pandemia y el tal coronavirus, a mí se me hace que eso es una parafernalia bien montada, porque es que yo todavía no he visto el primer muerto y el gobierno está pagando 30 millones por un muerto que declaren de coronavirus. Eso a mí me tiene tramada. Bueno, vamos, mi señora, doña Margarita Cifuentes, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Al amigo Edinson, que está detrás de cámara, le recomendamos que aún se escuchan aquellos ruidos que impiden tener una comunicación adecuada con nuestros televidentes. Pero para doña Margarita y las demás personas que a esta hora de la tarde nos observan desde el canal 112 de Cali TV, vamos entonces a orientar un poco acerca de lo que es la hipoteca inversa, a la cual hace mención doña Margarita Cifuentes, que nos llama a esta hora de la tarde para que hablemos un poco de este tema. Pues bien, mucho se ha hablado en torno a lo que es esto. De momento son expectativas, no son realidades, porque no hay una norma que haya aprobado hasta este momento lo que es la hipoteca inversa. Hoy, hasta el día de hoy por lo menos,
Desconozco la norma que lo contenga. Es una propuesta. Como siempre suele suceder, se tiran algunos proyectos para que la gente se desgaste hablando de los mismos, si aceptan o no. Y como es normal en este país, pocas cosas que vienen del gobierno son buenas, pocas cosas. Entonces la gente siempre recibe con beneficio de inventario. Y una de esas cosas es precisamente el proyecto que se tiene de permitir las famosas hipotecas inversas. Es decir, que las personas no van a recibir un monto X, el cual van a su vez a invertir o a gastarse en lo que ellos dispongan, sino que a cambio de recibir mensualmente, en vez de ellos pagarnos intereses, son los bancos quienes les van a pagar intereses a ellos sobre un bien inmueble que estaría gravándose y en consecuencia avalando el pago de la obligación. Recordemos nosotros que en el contrato de hipoteca ahí es un negocio llamado mutuo o contrato de mutuo, pues así lo define el Código Civil. Contrato de mutuo, aquel que se celebra entre dos o más personas y cuyo objeto es el intercambio o el préstamo de una cosa fungible. Entiéndese por cosas fungibles aquellas que desaparecen con su primer uso de acuerdo a su naturaleza. El azúcar, la sal, nos enseñaron en las universidades esto muy elemental. Y el dinero, por supuesto, es una cosa fungible. ¿Por qué? Porque con el primer uso que usted le dé va a desaparecer. El dinero sirve para comprar. Por eso cuando usted lo usa pagando, automáticamente va a desaparecer. Entonces, lo que se hace es un contrato de mutuo. Pero ese contrato de mutuo, en este caso, o préstamo de dinero, no es que a la persona le entreguen ese capital, como suele hacerse normalmente, donde una persona solicita al banco que le facilite X suma de dinero, se la entregan y sobre ese dinero va pagando unos intereses. Se llama inversa porque aquí quien paga los intereses, ojo, es el banco que le está pagando una especie de intereses al dueño de la vivienda, no la persona. La persona lo que pone es a su disposición la casa. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con la pandemia, absolutamente nada que ver con el confinamiento. Simplemente los bancos, voraces por siempre, proponen que a esa persona, adulto mayor, después de los 65 años, 62 años hacia arriba, se le entregue una mesada, por eso se llama mesada, mes a mes, como una especie de pensión, dependiendo del avalúo de su inmueble. Le van a entregar el valor correspondiente a unos intereses sobre esa vivienda. De tal suerte que esta persona, que hoy puede ser, entre comillas, una carga para el Estado, porque el Estado siempre ha visto el adulto mayor como una carga. De hecho, hoy hicieron eso. En estos días de coronavirus, los mayores de 70 no pueden desplazarse, deben estar completamente confinados en sus casas. Por supuesto, en el fondo de todo esto es conservar, protegerle la vida, porque son más vulnerables frente al COVID-19. Y al ser más vulnerables están en sus casas. Muchos adultos mayores en Colombia, por no decir la mayoría, carecen de una pensión. Entonces tienen que ir a la calle a buscar el sustento diario, porque en Colombia no hay un sistema pensional de carácter universal, es decir, que cobije o le entregue a todos y cada uno de los adultos mayores una mesada digna para poder por lo menos sobrevivir. Lo que existe en Colombia es un engaño con el cual muchos hacen política. Digo que es un engaño porque entregarle a una persona 75.000 u 80.000 pesos para que sobreviva mensualmente es un engaño, es una burla, porque ni siquiera los que devengan un salario mínimo pueden vivir en condiciones dignas. Ahora, un adulto mayor que le entregan 75.000 pesos, 80.000 pesos mensuales,
¿Qué sucede si ese adulto mayor paga arriendo, servicios públicos o que por lo menos viva en una habitación? ¿De qué va a comer? ¿Dónde se consigue alimentación por 80.000 pesos mensuales? Esto es un imposible. Entonces el Estado, que hoy está obligado a entregarle unos dineros a esos adultos mayores, ¿por qué? No es una plata, ya vamos a ver con Televidente en Línea, que el Estado esté produciendo. Es un dinero que sale de todos y cada uno de los colombianos que tributamos. Y en el sistema pensional, recordemos que el artículo 20 de la Ley 100 habla sobre el índice básico de cotización, el cual vinieron aumentando poco a poco en los últimos 25 años, porque era simplemente un aporte del 6.5% sobre la base de lo que devengaba una persona. Antes de la Ley 100, aquí lo hemos manifestado, una persona que devengaba 1 millón de pesos, conjuntamente en su empleador y él aportaban 65.000 pesos al sistema pensional, y era robusto, era viable, era confiable, era estable financieramente. Pero cuando llega la Ley 100, comenzaron a aumentar gradualmente, y el aumento mayor se lo hizo el gobierno en el año 2003 con la Ley 797, porque aumentó este porcentaje que con la Ley 100 arrancó en un 8, después en un 9, en un 10, un 13%, lo subieron hasta un 16%. Entonces, esa persona que devengaba 1 millón de pesos antes de la Ley 100 y pagaba entre él y su empleador la suma de 65.000, de los cuales el trabajador pagaba 37.000 pesos, cerca de 37.000 pesos, el resto lo pagaba el empleador. ¿Qué sucedía entonces? El sistema, repito, era estable, pero fueron aumentando poco a poco, a tal punto de que hoy en día, cuando una persona devenga hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hace un aporte del 16% conjuntamente con el empleador. Artículo 20, Ley 100, índice básico de cotización. Pues bien, si la persona devenga más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces ya hace un punto de más, un aporte de más. Y ese punto adicional, que ya no es un 16, sino un 17%, es lo que va hacia el Fondo de Solidaridad Pensional y permite que todos aquellos que carecen de ingresos para financiar una pensión, a través de ese sistema del Fondo de Solidaridad Pensional, puedan ir poco a poco obteniendo las semanas suficientes para poder conseguir una pensión cuando ya su vida laboral haya culminado y requiera de un descanso, de un reposo o de una vida más ligera que la que pueden llevar como jóvenes. Entonces, ese no es un regalo del gobierno, estamos diciéndolo aquí, porque se aparecen en los medios de comunicación los políticos diciendo que aumentaron de 75.000 pesos a 80.000, lo que le entregan al adulto mayor hoy en Colombia. Muchos dirán, algo es algo, peor es nada. Y no crean que eso lo está aportando el político de turno, porque él sí sale en primera plana de los medios de comunicación, porque trabajan allí en contubernio, trabajan en llavería, y los medios de comunicación hacen todo el despliegue titular. Se aumenta el auxilio para el adulto mayor de 75.000 a 80.000 pesos. Y todo el mundo cree que ese político que está anunciando es el que está haciendo el aporte. No. Eso está establecido en la Ley 100, está establecido en la Constitución Política como principio de solidaridad, artículo 48 de la Constitución. Y en esos términos entonces quedó fijado. Hacía años no la aumentaban. Este es un tema que quiero ampliar un poco para llegar a lo que pregunta doña Margarita Cifuentes, pero por respeto al televidente vamos a darle paso y ya retomamos el tema. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? Mi nombre es Alejandra Gómez, estoy llamando de la ciudad de Palmira. Doña Alejandra Gómez, de la ciudad de Palmira. ¿Y su inquietud cuál es, doña Alejandra? A ver, lo que pasa es que yo tengo a mi mamá, que ella está diagnosticada con una enfermedad
de esquizofrenia, ¿cierto? Sí. Y está incapacitada desde el mes de mayo del 2019 hasta la fecha ininterrumpidamente. Correcto. Bueno, administrativamente le dieron un concepto favorable de calificación en la EPS el 23 de septiembre. Correcto. Y como la médico tratante la mandó la psiquiatra la mandó a calificación laboral, tuvo una cita con el médico laboral en febrero, el 17 de febrero tuvo la cita. Y el doctor le dijo que volviera en un mes para darle el cambio de concepto favorable a desfavorable y para darle la calificación. Pero pues debido a la pandemia no ha sido posible que la nos califique. atiendan, sí, que me califique el médico laboral o que me den el concepto desfavorable, ni siquiera que me atiendan porque ella se llama por teléfono y no contestan, los correos no los contestan, entonces allí ¿qué puedo hacer? Correcto. ¿Su madre qué edad tiene, mi señora? 56 años. Tiene 56 años. ¿Ella está aportando al sistema de seguridad social a qué fondo? A Colpensiones. ¿Cuántas semanas tiene? Tiene 410 semanas. 410 semanas. ¿Actualmente está cotizando? Sí, por medio de Solidaridad, el Fondo de Solidaridad. A través del Fondo de Solidaridad Pensional. Sí, señor. Es decir, con Fiduagraria en este momento. Sí, pero ella está con Colombia Mayor. No sé si sea la misma. Sí, es la misma. Lo que pasa es que cambió. Con el nuevo gobierno ya no se llama Colombia Mayor, sino que se llama Fiduagraria, pero es lo mismo. Sí, señor. Y está cotizando, está activa. ¿Usted está pagando esos valores? Sí. Bueno. Sí. Y su pregunta es, ¿qué hacer si no la han calificado? ¿Qué hacer si no la han calificado? Porque pues ella ya va a cumplir los 57 años ahora en julio, entonces no sabemos a ella en qué le afecte pues las nuevas leyes que han sacado o hasta cuándo puede esperar. Quisiera que usted nos orientara sobre eso. Correcto. Ella en materia de salud está vinculada al régimen subsidiado, en su EPS subsidiada, ¿cierto? Contributivo. Ah, está contributivo, o sea que a ella le están pagando incapacidades. Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a responderle qué hacer al respecto con su señora madre. Y muchas gracias por comunicarse. Lo primero que le decimos a la señorita Alejandra Gómez, que nos llama desde Palmira, es de que bajo ninguna circunstancia vaya a dejar de seguir haciendo aportes al sistema de seguridad social en materia de pensiones. Esto para no deteriorar la parte relacionada con la densidad de semanas que exige la ley para reconocimiento de una pensión de invalidez. Hecha esta claridad, le manifestamos a usted en torno a la pregunta de que no debe caer usted en el desespero para que califiquen a su señora madre. Lo mejor que usted puede hacer mientras le estén pagando incapacidades es mantener la calma, mantener la paciencia. No son los tiempos de antes, cuando se establecía que una persona, por ejemplo, si estaba trabajando, no podía estar más de 180 días incapacitado. Hoy en día, dada la paquidermidad con que atienden muchas EPS, dada la paquidermidad con que se establecen o se fijan las citas con los médicos especialistas, es normal que una persona que lamentablemente se encuentra en delicado estado de salud se demore 180 días, 500 días, 2 años o más incapacitada. Usted dice que su mamá desde mayo del año 2019 está incapacitada y que en septiembre del año anterior le dieron un concepto favorable de rehabilitación. Cuando dan concepto favorable de rehabilitación, doña Alejandra Gómez, significa que su mamá va a estar en un tratamiento permanente hasta que el médico especialista considere que ya se agotaron
todos los procedimientos, todos los métodos para poder recuperar su salud. Cuando ya eso suceda, entonces le emiten el concepto no favorable de rehabilitación. Pero si usted entra en desespero, en pánico, porque han transcurrido más de año y medio sin que su mamá haya sido calificada, pues yo le digo nuevamente, mantenga la calma, porque puede estar cometiendo un error. ¿En qué sentido? Su mamá no necesita en este momento que la pensionen, en este momento. ¿Por qué? Ella no está trabajando. Es decir, uno dice, bueno, voy a recibir más. No, el hecho de que la pensionen no significa que va a recibir de momento más, porque se presume que si está cotizando con el Fondo de Solidaridad Pensional, lo está haciendo sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente, sobre el cual el Estado le está ayudando con cerca de 105.000 pesos, y ustedes están pagando la suma de 35.000 pesitos al Fondo de Solidaridad Pensional. Buen negocio. Reciben el pago de las incapacidades por valor de un salario mínimo legal mensual vigente, previo descuento del aporte a salud, y por el otro lado ustedes están haciendo un aporte de 35.000 pesos al Fondo de Solidaridad Pensional. Eso es bien y eso es normal. El hecho de que su mamá cumpla los 57 años en poco tiempo no va a incidir absolutamente en nada. Antes, por el contrario, ella no va a cumplir con el número de semanas suficientes. ¿Por qué razón? Tiene 400 semanas, tiene o va a cumplir 57 años, lo que significa que le faltan en este momento más de 900 semanas o cerca de 900 semanas para pensionarse. Y esas 900 semanas equivalen más o menos a 18 años, y tiene 57, significaría que ella va a pensionarse a los 75. El problema no es ese. El problema es que el Fondo de Solidaridad Pensional le ayuda única y exclusivamente hasta cuando cumpla los 65 años o hasta que permanezca 15 años recibiendo la ayuda. Sabrán ustedes en sus casas desde cuándo están recibiendo la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional, caso en el cual, si ya cumplen 15 años recibiendo esa ayuda, pierden esa opción. En consecuencia, su mamá va a quedar merced a lo que pueda suceder, porque si no está cotizando y no la califican, entonces dentro de esos tiempos puede haber, digamos, una negativa en materia pensional. ¿Qué sucede? Mientras pueda seguir cotizando, hágalo con el Fondo de Solidaridad Pensional. Nos parece que es una suma razonable de 35.000 pesos mensuales, y mientras tanto, que no vayan a cometer el error de calificarla virtualmente, porque esta mañana atendíamos al señor Wilson Hurtado, que nos llamó en el día de ayer y hoy nos visitó en esta oficina, y como muchos otros, hoy cometen el error de hacer una calificación virtual. Para las EPS, para las ARL, para la Junta, es un excelente negocio, muy cómodo desde su casa, bien a veces irresponsables que son algunos, y desde su casa emiten conceptos sin tener la opción de palpar, de verificar cómo está la persona. Dios permita que estos tiempos de confinamiento, con base en el cual se han cometido tantos errores y tanta corrupción, no se extienda tanto tiempo, porque esa extensión implica que la corrupción también se está prolongando, porque es mucha la plata que se ha saqueado al erario público o del erario público en nombre del confinamiento y con el cuento que es para combatir el coronavirus, porque aquí no se respeta absolutamente nada, hasta con los muertos o con los cadáveres hacen negocio, y así lo han denunciado algunas personas con sus familiares, con la salud de las personas haciendo negocio. Entonces, en su caso, doña Alejandra Gómez, no se desespere, le van a llamar. Si usted ve que la van a calificar virtualmente y con una esquizofrenia, lo más probable es que no le vayan a dar el 50. Ojo, tenga cuidado con eso, porque las entidades calificadoras, en este caso la primera que va a hacer la calificación es Colpensiones,
Y son mezquinos. ¿Por qué mezquinos? Porque son ellos los que van a reconocer la prestación, tanto asistencial o económica de esa persona. Entonces no les conviene reconocerles un puntaje alto de pérdida de capacidad laboral, porque así mismo va a ser la prestación que reconozcan. Y si es en materia pensional, con más razón. Harán todo lo posible para que la pérdida de capacidad laboral no llegue a un 50%. Sobre todo si se trata de una esquizofrenia, una enfermedad que transitoriamente la afecta y que puede en cualquier momento superarla de manera transitoria o puede agravarse. Entonces, yo le digo desde ya, doña Alejandra, agradecerle de antemano que se haya comunicado con nosotros y manifestarle que esté pendiente, que bajo ninguna circunstancia vayan a someterla a una calificación virtual y mientras le sigan pagando sus incapacidades por parte de la EPS, maravilloso. De allí de la EPS se supone que ya usted está ahorita con el fondo de pensiones, porque lleva más de 180 días de incapacidad. Usted lo dijo, en mayo cumplió un año, ahorita ya está por encima de los 360 días. Luego está a disposición del fondo de pensiones. En el evento en que no le paguen las incapacidades, usted sabe que puede accionar bajo el argumento del derecho al mínimo vital móvil, artículo 53 de la Constitución Política. Esto pues, para que nos quede claro, y le agradecemos nuevamente pues por haberse comunicado con nosotros. Retomamos el tema con el cual habíamos iniciado y es la pregunta que nos hace doña Margarita Cifuentes, quien nos dice que explicáramos un poco acerca de lo que es la hipoteca inversa. Entonces decíamos que es un contrato de mutuo y que para garantizar el pago de ese contrato de mutuo o préstamo de consumo, entonces el acreedor exige una garantía y la garantía es el bien inmueble que tiene ese adulto mayor. Cuando lo cierto es que en otras naciones un adulto mayor, por el solo hecho de ser adulto mayor y carecer de recursos para su subsistencia, recibe una ayuda significativa del Estado, por lo menos el equivalente a un salario mínimo de la nación donde esa persona habita o reside. Incluso muchos colombianos que están en otras naciones se han visto beneficiados de esa ayuda que da el Estado en esos países. El problema es que no pueden abandonarlo porque hacen parte de esa nación y si salen de esa nación pierden la ayuda. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señorita? Bien, gracias a Dios. ¿Su nombre cuál es? Marta Cecilia Franco de Cali. Doña Marta Cecilia Franco de la ciudad de Cali. ¿Y su inquietud, doña Marta? Doctor, es que mi esposo, pues él no está, pero pues me pidió el favor que le consulte a usted. Él tiene 750 semanas cotizadas. Él dejó de cotizar mucho tiempo y hace 3 años cotizó 2 añitos más. Sí. Él en este momento tiene cumplidos 60 años y él pues se ha hecho la idea de que cuando él cumpla los 62, él va a ir pues a Colpensiones y que le van a dar platica. Entonces yo quería consultarle a usted qué tan cierto lo que él piensa es, o si él tiene que seguir cotizando, porque tiene como media, ¿no? Como media pensión. Su esposo en este momento cumplió 60 años, ¿cierto? 60, sí. Está en Colpensiones. Tiene en total 750 semanas. Sí. Y está esperando los 62 para que le den o media pensión o le vuelvan el dinero. Pues él dice que media pensión, no, que le devuelvan el dinero, pero yo no sé si es como lo que uno quiera o es como le quieran pues allá pues organizar. O sea, hay gente que le dice, no, eso le dan por ahí 30, 40 millones, otros amigos pues le dicen, no, es mejor que usted siga cotizando. Entonces, pues no sé usted, doctor, en su experiencia, a él le favorece más seguir cotizando así pase de los 62, si se puede, o cómo sería ahí.
¿Su esposo cotizó con el Fondo de Solidaridad Pensional? No, pues alguna vez que fuimos no había pues cupos y ya de ahí él pues no volvió. Correcto. Es decir, que todo ese tiempo corresponde a trabajo que él hizo como independiente o con otras empresas. Con empresas. Con empresas. ¿Él prestó servicio militar? ¿Señor? ¿Prestó servicio militar? No. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Marta Cecilia Franco, que nos llama de la ciudad de Cali, a nombre del esposo, porque refiere que el esposo tiene 60 años, 750 semanas cotizadas en Colpensiones y que está pendiente a ver si le devuelven la plata más adelante o de pronto la opción de media pensión. Bueno, ya ella descartó la media pensión como lo descartamos nosotros a través de este medio. La media pensión como tal no existe. O existe la pensión o no existe. Por eso el artículo 35 de la ley 100, artículo 35, en materia de pensión de vejez, enfatiza que ninguna pensión en cualquiera de las modalidades que está establecida en la ley puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, que no hay lugar a reclamar media pensión. Hoy, su esposo está un poquito distante de alcanzar la meta para pensionarse. ¿Por qué razón? Tiene 750 semanas, lo mínimo con que se pensiona hoy por vejez son 1.300 semanas. De esas 1.300 semanas, tiene 750, es decir, le están faltando en este momento 550 semanas para ajustar las 1.300 que exige la ley. Le faltan 550 semanas. 550 semanas equivale a 11 años. Tiene 60 años, es decir, que a los 71 años estaría ajustando el número mínimo de semanas que se exigen, que son 1.300. Y esto no sabemos la vida probable cuánto sea. Es posible que él vaya a vivir 80, 90 años, 100 años. Pero bueno, si me preguntan qué sucede, como él cumple los 62, dentro de 2 añitos, él no va a alcanzar a pensionarse a los 62, por lo menos en materia de pensión de vejez. Sin embargo, él puede acudir a Colpensiones, mirar si usted tiene más semanas, que se nos olvidó consultarle a doña Marta Cecilia Franco si ella había cotizado, porque también se puede dar la pensión familiar, que es la suma de semanas entre la cónyuge, compañera o compañero permanente y las de esa persona afiliada. Suman las semanas y pueden obtener lo que se conoce como pensión familiar, que está contenida o definida en el artículo 151 de la ley 100, el cual fue modificado por la ley 1580 del año 2012, octubre del 2012. Allí se define todo lo que es la pensión familiar, que puede regir o aplicarse tanto en el régimen de ahorro individual con solidaridad como en el régimen de prima media con prestación definida. Es decir, aplica en Colpensiones o aplica en los fondos privados. Pensión familiar. Esa es una opción. La otra opción es de que, hombre, Dios permita que tenga mucha salud, pero mucha salud. Pero si él llega a tener algún tipo de patología, alguna enfermedad, y a raíz de la misma lo califican con pérdida de capacidad laboral del 50 o más, podría también pensarse en una pensión por invalidez o de invalidez. Y que no falte nunca, ojalá, pero si él llega a faltar por alguna circunstancia, también podría hablarse de una pensión de sobreviviente. Pensión de sobreviviente. Ahora bien, que no sucedan ninguna de las anteriores. Cumple 62 años, él puede ir al fondo de pensiones y, conforme al artículo 37 de la ley 100, reclamar lo que se conoce como la indemnización sustitutiva de la pensión. Indemnización sustitutiva de la pensión. ¿Qué es esto de la indemnización sustitutiva? Devolverle parte de esos dineros que la persona aportó.
Por eso le explicaba o le preguntaba, si hicieron aportes con el Fondo de Solidaridad Pensional, créame que 750 semanas, dependiendo el aporte o el auxilio que hayan recibido, es muy poco lo que le va a quedar. Pero si cotizaron sobre la base de un mínimo, en este momento, dígale a su esposo, doña Marta Cecilia Franco, que aquí en Tablero Jurídico le dijimos que a él no le van a reconocer más de 10, 12 millones de pesos. Y eso depende el salario con el cual haya cotizado y depende también la época en que haya cotizado. Pero no es lo mismo tener 750 semanas en un fondo privado que le devuelve a usted o le hace una devolución de saldos. Artículo 66 de la Ley 100 dice que se puede devolver o se debe devolvérsela a la persona la totalidad de los aportes realizados durante la vida laboral, junto con los intereses y demás rendimientos, lo que implica que esa cuenta, presumimos, estuvo convirtiéndose en una bola de nieve. Debe el fondo privado devolverle todo lo que tenga allí. Sucede lo contrario en Colpensiones. En Colpensiones nunca le van a devolver esa suma, porque Colpensiones es una sola cuenta, por lo menos eso se inventaron los legisladores, como una sola cuenta, una sola bolsa, donde todo el mundo deposita. Y al momento en que una persona, como el caso de su esposo, cumplió los 62 años, no tiene las semanas suficientes, entonces le dan una indemnización sustitutiva. Le repito, no va a pasar entre 10 y 12 millones de pesos lo que le van a devolver. Depende el monto con el que cotizó y depende también la época en que haya cotizado. Asimismo, va a depender. Por eso, no hay que hacerse tantas ilusiones, tantas expectativas, que con la indemnización sustitutiva de la pensión nos vamos a ir a Qatar a vernos el Mundial de Fútbol del año 2022. Eso no va a alcanzar ni siquiera para un paseo a Pance, porque ustedes saben cómo es la vida de costosa. Entonces hay que tratar de seguir aportando, porque si su esposo es como muchos colombianos que viven con lo que trabajan diariamente, va a llegar un momento de que no va a poder sus fuerzas alcanzarles para obtener un sustento, y ahí va a requerir una ayuda, no del Estado, es de todos los colombianos, porque siempre decimos que es que el Estado ayuda y con base en eso los políticos hacen su show, llaman la atención de todos diciendo que van a dar ayuda, cuando realmente hacen es todo lo contrario. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, mi doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien, mi doctor. ¿Y usted cómo está? Gracias por su programa. Bueno. Una pequeña consulta, mi doctor. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? José Sánchez, de aquí de Cali. Don José Sánchez, de aquí de Cali. Perfecto. ¿Y la inquietud cuál es, don José? Mi doctor, mi inquietud es en qué tiempo es la famosa protección laboral y si eso cubre un contrato a término fijo. También si se podría por ahí, no sé cómo es. A ver, ¿qué es la protección laboral? Sí, señor, sí. ¿En qué aspecto? Porque protección laboral es un concepto muy amplio. ¿O estabilidad laboral? No, la protección laboral, porque, a ver, el caso es, tengo 58 años y tengo 1.310 semanas. 1.310 semanas y tiene 58 años. 58 años. Pero debido a esta pandemia, mi doctor, usted sabe que las condiciones laborales no se saben cómo va a quedar a esto. No sé cómo irá a parar esto. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando para su último empleador, donde está actualmente? No, el empleador llevo más de 15 años, pero pero contrato con un año. Correcto. ¿Y firma las prórrogas cada año, le hacen firmar la prórroga? Sí, sí, señor. Se realiza, por ejemplo, y ya comienza otro del año, pero debido a esta pandemia, la empresa, pues, no se quiere hacer, no sé cómo se irá a resolver esto. Perfecto. Entonces vamos a explicarle al amigo José Sánchez en qué consiste esa protección laboral, que yo diría la estabilidad laboral que él está de pronto
solicitando en algún momento, porque no podemos decir propiamente que ya lo despidieron, sino que está pensando qué puede suceder en el evento en que lo despidan a raíz de la pandemia del COVID-19. Y es un pensamiento que no solamente pasa por la cabeza del amigo José Sánchez, sino de muchos colombianos que ven en su trabajo una forma de subsistir, pero que a raíz de todo lo que ha pasado y está pasando, están en riesgo de ir a perder el trabajo. Entonces pregunta, ¿qué tanta protección laboral puede haber a raíz del COVID-19? Pues bien, recordemos que la Organización Internacional del Trabajo, de la cual hace parte Colombia, direccionó los lineamientos que debían cumplirse al interior de cada nación. Y ese direccionamiento implicaba que se buscara siempre garantizar la estabilidad laboral de las personas. En el caso hipotético de que usted lo lleguen a despedir, podría hablarse de una estabilidad laboral, porque a pesar de que la Corte Suprema de Justicia, la misma Corte Constitucional, ha establecido en qué eventos debe darse o garantizarse la continuidad en el trabajo. Hoy en día no basta con que solamente el empleador haga uso del artículo 64, terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Un empleador, y eso fue lo que introdujo la Ley 50 del año de 1990, en el artículo 64, cuando estableció la terminación unilateral del contrato de trabajo, diciéndole a un empleador: usted puede despedir a ese trabajador, salvo las excepciones que todos conocemos aquí y que se conocen como estabilidad laboral reforzada, y sobre eso hemos agotado en algunos programas. Hoy no vamos a hacer mención a ello, pero sí le decimos al amigo José Sánchez que no basta con que la empresa diga se va. El solo hecho que usted lleve allí una antigüedad, y además no puede la empresa argumentar que como el contrato es a un año, lo va a despedir sin ningún tipo de indemnización. Deben darse unas causas realmente de fondo para que se pueda terminar la relación laboral. Y esas causas son las que hay que tenerle temor. ¿Por qué? Porque si a raíz del confinamiento la empresa se liquida, ahí no hay nada que hacer. No hay fuerza que le impida a un empleador acabar con la empresa si financieramente no es rentable. Entonces ahí no aplicaríamos estabilidad laboral reforzada. ¿Cuándo podemos pedir continuidad o estabilidad en el trabajo? Cuando, a pesar de que ese contrato se ha venido prorrogando año tras año, en los últimos 15 años, ello no implica que porque es un contrato a un año, si la empresa se mantiene en el tiempo, vayan a decirle al amigo José Sánchez: usted debe irse. ¿Por qué? Porque ya se le venció el contrato de trabajo. O en el caso hipotético que el contrato sea a término indefinido, decirle: tenga, le pagamos la indemnización y se va. No, la jurisprudencia de la Corte dice que debe haber una causa realmente justa para despedir a esa persona, así el contrato tenga ciclos de vencimiento de un año, como es el caso de don José Sánchez. Por eso hay que hacer mucha fuerza para que la empresa se mantenga vigente. Si la empresa se mantiene vigente, usted ha sido un trabajador que no ha dado absolutamente ningún tipo de problema en la empresa, lo más seguro es que usted continúe y le permitan esos 4 añitos que le faltan en materia de edad, porque las semanas ya las tiene, 1.310 semanas, ya cumplió con el primer requisito de los que exige el artículo 33 de la Ley 100, y no es más que 1.300 semanas. Pero a esas 1.300 semanas hay que sumarle unos años más para que pueda obtener la pensión de vejez. Dios permita que se mantenga durante estos próximos, por lo menos un año más, para que entre ya al rango de los 59 años, y cuando cumpla 59 años adquiere la condición, ahora sí, de prepensionado. Queda usted como una especie de soldado a esa empresa o adherido a esa empresa hasta que cumpla los 62 años.
la condición de prepensionado se obtiene después de cumplir los 59, porque la jurisprudencia dice que cuando se tienen 59 años, en ese caso ya tiene las semanas, entonces aplica la condición de prepensionado. Haga fuerza, que el tiempo pase y que a usted lo aguanten allí por lo menos otro añito más para poder cumplir con ese anhelado derecho, como es el de la pensión por vejez. Don José, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recordemos que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que orienta a todos nuestros televidentes en torno a nuestros derechos. Saludo especial al amigo Andrés Palacios, quien está allí, por supuesto, como siempre. Lo mismo que a la doctora Runmilena Murillo González. También está observándonos la señora Amparo Ruiz Daza. El señor Valentín Velasco también nos observa día a día desde la pantalla de su televisor, desde por allá, desde el Cerrito. Igualmente, saludos muy especial para el señor Edgar Barona, que también es un asiduo televidente, el médico Edgar Barona, que nos observa desde su casa día a día, porque aquí tenemos un poco de orientación para cada uno de ustedes. Un agradecimiento especial a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde proveemos los mejores abogados para que en esos términos puedan ustedes tener la mejor asesoría que le brindamos en materia laboral y de la seguridad social. No dejen de solicitar la orientación que nosotros le brindamos a través de Alincol Protección Integral en materia del derecho. Queremos culminar con el tema relacionado con la hipoteca inversa, porque esa hipoteca inversa que dio origen o inicio al programa en el día de hoy, a raíz de la pregunta que nos formuló doña Margarita Cifuentes, es precisamente una cuestión que no es del agrado de todos y tiene razones para no ser del agrado, porque cuando a una persona le dicen le vamos a quitar su casa tan pronto usted fallezca, no hay nada distinto que hacer fuerza a que esa persona muera y le van a entregar una mesada día a día hasta que esa persona deje de existir. Luego, la herencia, aunque para muchas personas, pues bien, los hijos que se merezcan algo, que los padres lo reconozcan en vida. O tiene otro sentido, podría ser también, y es de que los hijos ayuden al sostenimiento de los padres. Porque si los hijos no ayudan a ese sostenimiento, como están obligados por ley, porque el artículo 411 del Código Civil establece las obligaciones alimentarias. Y esas obligaciones alimentarias no son únicamente de los padres frente a los hijos, también son de los hijos frente a los padres. Pero esto lo olvidan muchos hijos. Por eso, para evitar que se dé la hipoteca inversa que tanto ha sonado en los medios de comunicación, sería importante que los hijos cumplan con ese mandato que establece el artículo 411 y siguientes del Código Civil, cuando le exige a los hijos cumplir con una obligación alimentaria frente a sus padres. ¿Por qué frente a sus padres? Porque está ahí obligado, ahí está. Entonces los alimentos son recíprocos. Recordemos, del cónyuge culpable al cónyuge inocente, pues lo menos así decía el Código, pero la Corte Constitucional modificó y amplió. Ya los alimentos no son únicamente entre los cónyuges, es decir, las personas que están unidos bajo el vínculo matrimonial, sino que también se deben alimentos a aquellos que viven en unión marital de hecho. Así lo ha establecido la Corte Constitucional en sus últimas jurisprudencias, para que ustedes desde sus casitas se den cuenta. Usted puede demandar al esposo cuando ha sido infiel, se fue y la abandonó, o viceversa, cuando es ella la que ha sido infiel y la abandonó. Pero la norma dice que para que se den alimentos entre mayores es necesario que el culpable, es decir, el cónyuge o compañero culpable, tenga capacidad económica.
y que la cónyuge o el cónyuge inocente carezca de medios de subsistencia. Este tema lo estaremos ampliando más adelante para que ustedes no se queden allí iniciados. De momento, vamos a culminar el programa por el día de hoy. Ya nos informan por el interno que el tiempo se nos acabó. Pero Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde, donde estaremos ampliando este y otros temas. A todos ustedes, desde ya, les deseamos un fuerte abrazo, una feliz tarde y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.